Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con nuestro ciclo de eh, inteligencia artificial en el mundo de ciencias sociales. Este es un curso de iniciación basado en la lectura del libro que mostramos, Violencia Digital en Razón de Género, Sentencias frente a su impacto político, publicado por la doctora Gloria Ramírez bajo la coordinación de la magistrada Mónica Aralí Soto. En este libro hay muchos capítulos, como mostraremos a continuación, pero uno que nos es particularmente interesante que hemos leído es el capítulo tal vez número 3, no sé la secuencia, pero es un capítulo que explica cómo se analizaron las 40 sentencias, 15 del tribunal especializado y la sala especializada y otros 25 de perdón, 15 de la sala superior y 25 de la sala especializada, usando técnicas de inteligencia artificial para gobernar estos datos, analizar cada PDF, son 40. También se analizaron la ley general de las mujeres para una vida libre de violencia. La parte interesante también es un documento de tesis 4-2022, que los expertos sabrán de qué se trata, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con todos esos elementos se hace un corpus, se sacan en cada página el texto, guardamos cada página sus vectores, generamos una base vectorial y en este em, taller, en esta parte 5 vamos a usar la base de datos vectorial que hemos creado en las anteriores sesiones y vamos a hacer el servicio de búsqueda semántica como a continuación se muestra. Como comentaba, en el libro tenemos un capítulo Inteligencia Artificial en las sentencias con perspectiva de género. Y como se indica en el documento, en este capítulo, ¿sí? Este capítulo comprende tres apartados. En el primero se analiza la inteligencia artificial en el ámbito jurídico y electoral y la perspectiva de género. En el segundo apartado comprende una aproximación metodológica de la analítica descriptiva de la inteligencia artificial en el corpus de sentencias de violencia digital que fueron seleccionadas en esta investigación. En esta investigación se seleccionaron 40 sentencias, 15 de la sala superior y 25 de la sala especializada. Y por último, en el tercer apartado, se presenta una aproximación del análisis de las resoluciones acerca de violencia digital con inteligencia artificial, con ejemplos del potencial que puede representar su uso en esta materia. Y a nosotros al leer este libro nos pareció muy ilustrativo para el sector de ciencias sociales que generalmente tiene la misma problemática. Tiene un conjunto de documentos, en este caso eran 40 más la ley, más, pongámosle 43, la Ley General de Acceso, la tesis 4-2022, la Constitución Política de los Estados Mexicanos, más las 40 sentencias, son 43 documentos PDF, y que sobre esos documentos queremos hacer un análisis con ciertas características para determinar de qué hablan, si tienen perspectiva de género, si se mencionan algunos términos relevantes de artículos relevantes de, por ejemplo, la Ley General de Acceso
de las mujeres a una vida libre de violencia, en particular el artículo 24 que vamos a mostrar, y así varias cosas, y haciendo uso de técnicas de inteligencia artificial en su aspecto de procesamiento del lenguaje natural para sacar los eneagramas, bigramas, pues se hace un estudio que después se les presenta a los investigadores para que tomen conclusiones. Y esto es parte de lo que vamos a mostrar ahora. Continuando con el estudio del capítulo 3 en la página 177 del libro, tenemos unas oraciones, unas ideas que la autora obtuvo de los investigadores Eric Rincón Cárdenas y Valeria Martínez, que en un documento indican que la IA aplicada al derecho se ve reflejada en cuatro áreas: modelos para la argumentación y toma de decisiones, clasificación de textos legales, extracción de información de textos legales, creación y planificación de un sistema legislativo. Sin embargo, nosotros como expertos de inteligencia artificial eh, conocemos que una aplicación verdaderamente importante es la extracción de información de textos legales, y esto es lo que nosotros en este ejemplo de este curso estamos haciendo. De los 43 expedientes o documentos, vamos a extraer la información de esos textos. Esa es una de las primeras partes: cómo extraemos la información y sobre todo cómo la preparamos para que esta preparación sea de gran utilidad para los modelos de inteligencia artificial. Y eso es precisamente lo que hemos estado haciendo en la parte uno 2 3 4, que es decir, dado el texto completo, sacar por páginas, cada página sacar los textos en cada página, las tablas, las imágenes, generar vectores, acomodarlos, generar estructuras para analizar estas partes del texto. Y en esto lo hicimos en las primeras cuatro partes. En la quinta ahora vamos a tomar los textos que ya generamos vectores, que ya los guardamos en una base de datos vectorial, y ahora con eso vamos a hacer el primer servicio, que es la búsqueda semántica, en donde vamos a tener una idea, un texto a buscar, un conjunto de oraciones, y esas oraciones transmiten una idea o varias ideas. Y eso lo que se requiere es buscar dentro de los 43 documentos que tenemos cuál de las ideas que están en cada página se parece desde el punto de vista semántico a las que yo estoy tratando de encontrar, de buscar. Y eso es lo que eso se llama un servicio de búsqueda semántica. Otra de las grandes aplicaciones que son reales y viables de la inteligencia artificial es la clasificación de textos, en general, textos legales, de cualquier documento, clasificar. Supongamos que tenemos un gran número de documentos y queremos clasificarlos si son del tipo que habla de temas como violencia política de género o otros términos jurídicos. Y entonces tenemos que clasificar en base a algunos criterios que se definan en qué tipo de clasificación analizamos el texto. También saber si esos textos en ciertas partes hacen referencia, en el caso de cuestiones jurídicas, artículos de leyes que son base, fundamento de un tipo de sentencias. Por ejemplo, sentencias que reflejen violencia política de género, pues deben tener muchas referencias. Los jueces que emiten sus sentencias, hacer mención de los artículos
fundamentales, por ejemplo, como hemos mencionado, el 20 cuater de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Libre de Violencia. Entonces necesitamos saber si ese artículo se refleja en las mm, ideas expresadas por las sentencias. Y eso es realmente un sistema de búsqueda semántica, etcétera. Y eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a hacer un siguiente paso de la lectura del libro en los siguientes pasos. Como se menciona en la página 208 del libro, en la fase 3 se dice comparativos, sentencias, leyes, jurisprudencia, tesis. ¿Sí? ¿Qué se trata? Y aquí está, por ejemplo, un segmento del artículo 24, aquí abajo lo tenemos, que esto es estratégico, porque esto es uno de los elementos más importantes que tiene el estudio, porque estamos tratando de ver la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, y esta ley es muy relevante para el estudio que es la violencia política de género y todo lo que, que implica ese tema del mundo jurídico. Entonces necesitamos ver en este documento que tenemos aquí, estamos viendo, leyendo la página 208, vamos a hacer una búsqueda de estos conceptos que están expresados en el artículo 20 quater, si estos conceptos de este artículo 20 quater se reflejan en las 40, en las 15 o en las 25 sentencias y a qué grado de similitud. Si una sentencia no tiene un alto grado de similitud con lo expresado por el artículo 20 quater, quiere decir que esa sentencia pues no se relacionaba con lo que dice la ley. Por eso es muy importante determinar si las sentencias pues tienen algo que ver con los conceptos relevantes de la ley. Y esto es lo que se hace precisamente con un sistema de búsqueda semántica. Tenemos la búsqueda en las 43 documentos y sus oraciones y sus páginas versus las oraciones que están expresadas o las ideas en el artículo 24. Entonces tenemos que determinar en qué página hay aspectos que semánticamente se parecen a los del artículo 20 y nos tiene que decir en qué documento y en qué página se encuentra algo relacionado. Y de esta forma podemos saber si una sentencia pues tiene relación con este artículo 24 de la ley, y así podemos hacer para cualquier artículo. Y eso es muy importante hacerlo, ¿sí? Entonces, tenemos también que entonces hay resultados, y después vamos también a mostrar otras preguntas y solicitudes, como ahorita les vamos a mostrar el concepto de enegrama. Otro de los elementos interesantes del estudio es que introduce el uso de los enegramas, que son n palabras que se repiten en el mismo orden y que tienen un significado independiente de cada palabra. Por ejemplo, perspectiva es un término, y perspectiva de género, que es un trigrama, está compuesto por tres vocablos. Es importante entender si en las sentencias tenemos esta aparición de perspectiva de género y cuántas veces. Si es un gran número de veces que aparece el trigrama perspectiva de género en un documento, pues ese documento seguramente tiene una gran relevancia de este término. O violencia digital, que es un bigrama, podemos tener bigramas, trigramas, cuatrigramas, etcétera. Y ese es uno de los elementos relevantes de hacer un análisis de enegramas, desde el 2 hasta el 10, hasta el que se desee, y analizar cada texto,
cuántas bigramas tiene, la frecuencia, bigramas, trigramas, y determinar las bigramas y trigramas que nos interesan como perspectiva de género, violencia digital, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es de lo que se trata de poder usar las técnicas de ciencia de datos, en particular, en este caso que se llama de procesamiento del lenguaje natural, con el concepto de enegramas, bigramas, para analizar cada una de las sentencias, las enegramas, bigramas que tiene y de ahí escoger las que reflejen alguna cuestión interesante del objetivo de estudio o de estudio de negocio, ¿sí? Entonces, se hace estos estudios y se hacen una serie de tablas de frecuencia y eso nos habla un poco de qué dice cada expediente o cada documento. En la página 206 tenemos un cuadro interesante, el cuadro 10 que nos dice del bigrama violencia digital y ahí están las diferentes sentencias y cuál es el número de aparición que tiene. Y ahí vemos que, por ejemplo, hay una sentencia que tiene 14 veces, otras menos, y eso es muy interesante entenderlo, porque entonces quiere decir que ese documento, el SR, no sé qué más, tiene una gran frecuencia la aparición de violencia digital, y así podemos poner cualquier enegrama, bigrama, y saber el grado de frecuencia en el conjunto de todos los elementos y así puedo dar pues, alguna idea de qué está hablando ese documento, de qué trata. También leemos en la página 203 un análisis del trigrama perspectiva de género y pues ahí vemos que hay algunos documentos que lo tienen en una frecuencia elevada de 24 o 23 como se muestra en la gráfica. Y eso pues nos habla que pues estos documentos pues tienen más mención a este concepto de perspectiva de género, pero esto es una búsqueda de cadenas exactamente de la palabra perspectiva de género, a diferencia de la búsqueda semántica, que son conceptos. En los trigramas son dos, tres, cuatro bigramas, trigramas, cuatrigramas, que se tienen que buscar exactamente en el mismo orden que están los vocablos. La búsqueda semántica es una búsqueda en un concepto que se pone y esta búsqueda semántica nos ofrece más detalle porque nos indica exactamente en qué documento y en qué página del documento y en qué grado de similitud se encontró la oración que nosotros queremos o las ideas que nosotros queremos encontrar. Por eso vamos a continuar haciendo con nuestro taller la tarea número 5, que es precisamente dado el corpus expresado ya en términos de vectores en una base de datos vectorial, buscar algunas oraciones en todo el corpus y es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí tenemos nuestro código T5 que, dado una base de datos vectorial, realizamos un sistema de búsqueda semántica. Como siempre, es un cuaderno que tiene nuestra plantilla, unas siempre definiciones. Aquí está alguno que es la búsqueda semántica, aquí está expresado qué es, ¿no? Ahorita eh, deseo más bien mostrar el código, cómo funciona. Y aquí están todas las bibliotecas que estamos utilizando, todas las bibliotecas, las versiones de las bibliotecas, eh, los lugar donde están, donde se encuentran los recursos. En este caso, el recurso de búsqueda es la base de datos vectorial que generamos. Aquí está en este directorio que aquí estoy mostrando. Está guardada pues, en mi disco de estado sólido que tengo, volumen Kingston, salidas WebTera, MetaExtract for AI, BDBEC, todos, libro grh-actual.db. Esta es la base de datos vectorial que generamos con los 43 documentos y sus páginas y vectores. Pesa 32 megabytes
y después vamos a poner dónde vamos a ofrecer el resultado. ¿Cuáles son los resultados? Dada una oración query o unas ideas a buscar, le vamos a indicar en la salida en qué página, en qué documento se encontró y el grado de similitud, y esto se va a guardar en un formato eh, JSON, como vamos a mostrar. Aquí los resultados los vamos a guardar en un directorio que está relacionada con el nombre genérico del corpus, que en este caso vamos a poner resultados-T5 genérico, todos libro GRH, porque este es el corpus y la base de datos de este libro con todos los anexos que tiene, que son las 15 sentencias de sala superior, las 25 de sala especializada, constitución, ley general y la tesis. Son todos esos elementos y bueno, igual que en todos los hemos estado haciendo, detectamos si tenemos un CPU, GPU o estamos en una Mac con la versión MPS, etcétera, pues varias variables que le damos sus valores. También necesitamos el vectorizador chino, porque la oración query o la oración que queremos buscar tenemos que vectorizarla y dado la vectorización de esa oración, dado el vector, vamos a buscar ese vector en el conjunto de todos los vectores que están en la base de datos vectorial y eso se hace con técnicas de muy alto nivel de matemáticas, pero que afortunadamente esas técnicas de muy alto nivel de matemáticas ya están inmersas en los códigos de la base de datos vectorial que usamos, que es la SQLite. Aquí ya leemos la base, vemos los elementos que tiene y ya después de que tenemos elementos, vamos a hacer una función muy sencilla que es la que hace la búsqueda semántica, como lo vamos a mostrar aquí. Aquí estamos leyendo la base de datos, ¿sí? Con unas instrucciones muy sencillas en SQLite y al leer la base vamos a ver cómo se llama la tabla. Aquí la analiza automáticamente y dice que la tabla que está dentro de la base se llama texto Markdown Vector. La base solamente tiene una tabla. Hacemos las cosas lo más sencillo posible y aquí ya tenemos el acceso a la base y estamos mostrando algunos elementos de la base, que lo que tiene la base, pues es el texto, en qué corpus se relaciona. Por ejemplo, este es un texto del corpus de la sala especializada 25, es la página 44. El nombre del documento se llama SRPCC, no sé qué más. Y así, después ya con esto ya vamos a hacer la búsqueda semántica. Aquí está. Entonces, la búsqueda semántica tengo que decirle una oración o ideas a buscar. Como la oración es bastante larga, pues hacemos lo que se llama una acción, un mapeo key value, que le damos un nombre simbólico a la pregunta, Iliatenco Guerrero, y el texto de la pregunta, acá está, dice Iliatenco, le pregunto al buscador semántico que me dé oraciones o conceptos dentro de las páginas que se relacionan con el primer caso en México donde se anuló una elección municipal por violencia de género. Esta es la oración. Otras oraciones, tópicos del artículo 20 cuater de la Ley General de Acceso a las Mujeres una libre de violencia. Pues podemos ver temas de violencia política en razón de género, uso o exhibición de imágenes del cuerpo, de estos temas que quiero que me diga, o tópicos de educación para indígenas, o manifestaciones en redes sociales e internet como violencia política. O sea, estoy preguntándole a mi corpus que me busque textos que se relacionen con este concepto. Aquí puedo definir cualquier pregunta, cualquier concepto. Es muy interesante entender que la búsqueda semántica no responde ni redacta respuestas, solo encuentra dentro de las páginas los conceptos que yo estoy buscando y me dice en qué grado de similitud se encuentra. Es lo que vamos a hacer. Entonces aquí está la pregunta Iliatenco Guerrero, como estaba diciendo. Pues yo estoy preguntando, dime páginas que se relacionan con el primer caso de México donde se anuló una elección
municipal por violencia de género. Entonces le pregunto esto y le digo que me dé tres resultados y que solo me muestre si el resultado tiene una similitud superior al 50%. Entonces aquí ya me está diciendo la respuesta, me dice cuál es la pregunta o tema que quiero buscar. Aquí está el texto completo. ¿Cuántos resultados me dijiste que buscara? Tres. Dame el primer resultado. Ah, lo encontró en el subrec 2214-2021 en la página 15 con una similitud del 65%, o sea, 0,65. Acuérdense que estamos en la distancia que uno es idéntico y cero no. Y que el tamaño del texto que yo encontré, que aquí está el texto de esta página, y yo pues no conozco el tema, pero pues a lo mejor los expertos sí lo pueden conocer, ¿no? Entonces así, la segunda respuesta, la primera tenía una similitud de 0,65, la segunda 0,64, y me dice que la página 70 del subrec 1861-2021, ujú, y aquí está el texto y así las tres preguntas. Por ejemplo, aquí el otro pregunta, el artículo 24, aquí están las respuestas y así cada una de las respuestas que tenemos. Y lo interesante es que todo esto que hacemos aquí lo guardamos en estructuras JSON como que está aquí. Y estas estructuras JSON tienen exactamente lo que mostramos en ventana, pero podemos ejecutar esto sin necesidad de estar directamente en la computadora. Mandamos todas nuestras preguntas y recibimos los archivos de respuesta que después podríamos analizar con mayor detalle, como ahorita voy a mostrar uno de estos archivos JSON que genera. Como mencionamos, cada una de las solicitudes de búsqueda tiene un nombre simbólico. Por ejemplo, aquí tengo el nombre simbólico Iliatenco Guerrero, que es la pregunta que hicimos. Y aquí está el resultado y todos los resultados se almacenan en el directorio resultados-T5 genérico el nombre del simbólico del corpus, todos libros GRH. Entonces, en el resultado que obtuvimos de la pregunta Iliatenco Guerrero Jason, la tenemos como mostré en la versión que estoy, aquí está la pregunta y aquí está la respuesta, que es el primer caso en México, se anuló el tipo el nombre del recurso, etcétera, y la similitud, etcétera. Todos estos detalles que están aquí, que están en la versión interactiva, se guardan en el JSON como lo vamos a mostrar a continuación. Lo que estamos mostrando es la lectura del JSON con el navegador Chrome o Firefox, y es exactamente lo que estaba en la salida del texto de la página. Nos dice cuál es la pregunta o el texto a buscar o la similitud a qué cadena de oraciones quiero buscar. Primer caso en México donde se anuló la elección municipal por violencia de género. Me dice que lo encontró en la página 15 del documento SUBREG 2214 del corpus TEPJ Sala Superior 15, en la página SIM 15, con la similitud de 0,6532 y no sé qué. Y aquí está el texto de la página 15. Ya los expertos determinarán si esto tiene o no que ver con la oración o las ideas que yo estoy buscando. Y así todas las demás que se indicaron que queríamos conocer, así lo encuentran. Y esto es parte de la tarea T5 que hemos desarrollado. Y ahora vamos a hacer la tarea T6, que es
idéntica a la T5, que es un sistema de búsqueda semántica, pero en donde en el texto de salida, como es todo esto que está mostrándose aquí, vamos a sacar los nombres, los lugares, las fechas, lo que en términos ya de ciencia de datos, de procesamiento del lenguaje natural, se llaman las entidades reconocidas ONER, y eso vamos a hacer sobre este texto. Y vamos a sacar, pues, los conceptos que nos interesen, las entidades reconocidas, y esto lo vamos a hacer con otra biblioteca muy relevante que se llama Gleiner, que a continuación se los voy a mostrar. Es en la tarea 6. Como repito, es idéntica a la 5 con una parte suplementaria que en el texto respuesta se utiliza la biblioteca de procesamiento del lenguaje natural Gleiner para sacar los conceptos relevantes o entidades reconocidas o Named Entity Recognition en inglés que le dicen, como a continuación lo vamos. En la tarea número 6, como he indicado, es la misma que la T5, pero aquí vamos a usar una biblioteca suplementaria que nos va o- a extraer las entidades reconocidas SONAR, y esa biblioteca que vamos a introducir en este cuaderno se llama Gleiner, como se muestra aquí, y vamos a usar la versión Gleiner, la, la versión que tiene el modelo multi. Aquí están las condiciones, ¿sí? Entonces ya tenemos el motor de extracción de entidades reconocidas, y vamos a hacer el mismo conjunto de operaciones, y la salida ahora va a tener, además de las oraciones y el mismo contexto que la versión de la tarea número 5, pero vamos a añadir la parte del análisis. Aquí están las mismas preguntas, etcétera. Mandamos ejecutar eh, la versión de Gleiner, y aquí le estamos indicando a Gleiner que esta es la función con la cual configuramos Gleiner, que le vamos a decir, pues, ¿qué conceptos quieres que obtenga? Pues un lugar, y le digo, pues un lugar puede ser, y lo pusimos su descripción en inglés, porque así lo copié, pero se puede poner en español: location, country, cities, eh, eh, fecha, date, email, teléfono, phone numbers including mobile and landline, nombre de persona, institución o redes sociales, social networks, monetary values, valor monetario, organización financiera, firma legal, institución jurídica, o sea, muchas descripciones de los conceptos que quiero sacar como entidades reconocidas. Y aquí defino, esta es una idea que es muy conocida en el mundo de las bases de datos, que es definir un esquema donde yo defino los conceptos que quiero, y ya después con Gliner le digo, sácame lo mejor posible estos conceptos, y también se le dice el grado de certidumbre que quiero que me lo entregue, ¿no? Si no tiene este grado de certidumbre, no me lo entrega. Entonces ahí ya está la definición, y ahora vamos a ejecutar el programa igual con la misma estructura. Le digo el nombre simbólico de la pregunta, le digo que me traiga tres respuestas con una certidumbre de 50% en la respuesta de la similitud. Aquí me trae la respuesta igual que nos lo dijo, pero abajo ya le hacemos un análisis a este texto, y de forma inmediata me dice, por ejemplo, encontró Estado de México con la característica de que es un lugar, 2021, que es una fecha, institución, el PRI, institución jurídica, Sala Regional Toluca,
términos jurídicos, violación a principios constitucionales. Pero ¿cuál es la gran ventaja de hacer esto? Pues aquí me dice el grado de similitud de este concepto Estado de México. Dice que para el grupo lugar, este término Estado de México tiene una similitud de 80,88 y me está diciendo exactamente en qué caracteres se encuentra en el carácter 1211 al 1227, que es el tamaño de los caracteres. Y aquí yo ya tenía también de qué orden de magnitud es el conjunto de texto. Tiene 1421, entonces si nos vamos al 1211 y al 1227, pues pues seguramente es esto. Aquí está el lugar donde lo encontró. Y si vamos a la segunda en- eh, entidad reconocida, es la fecha, que es 2021, me dice que está en la palabra 694, en el carácter 694 al 698, que son los cuatro caracteres. Y pues si le encontramos por aquí, pues ahí seguramente es este 694. Y acá igual, aquí está el PRI. Y pues el PRI me dice que lo encontró con un grado de 50% como una institución, etcétera, etcétera, etcétera. Y así lo hace para cada una de las respuestas. Ujú. Por ejemplo, aquí en esta respuesta me dice institución jurídica Sala Ciudad de México o institución jurídica Tribunal Electoral Local, que está en la página 995, perdón, en el carácter 995 hasta el 1019 de este documento, que tiene 1200. Pues aquí seguramente, aquí está el término. ¿Eh? En otro código se puede poner de color rojo, amarillo, azul, porque tenemos exactamente el carácter, la lista, los caracteres donde se encuentran. Y eso pues ya es muy fácil, porque ya es fácil colorear un texto con las herramientas de programación de gráficas sin problema, ¿no? Y aquí está aquí me dice tópicos del artículo 20 quater. Pues aquí me hace, pues seguramente tiene que ver con ese artículo. Después, aquí me hace un análisis de fechas, muchas fechas, ¿sí? Instituciones, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, términos jurídicos, artículo 42 bis, artículo 43. Aquí otro que se llama, le habíamos pedido tópicos del artículo 24, también me da otros más, ¿sí? Después acá tenemos otro tópico, violencia digital, acción dolosa, pero la pregunta es violencia que nos diga conceptos relacionados a violencia digital, cualquier acción dolosa con intención de hacer daño realizada mediante el uso de no sé qué. Pues aquí está, me dice que en dónde se encuentra, etcétera, etcétera. Entonces aquí pues ya tenemos, por ejemplo, en este que dice redes sociales, manifestación en redes sociales e internet como violencia política, me dice que lo encontró en el SRPC no sé qué, página 23, con una similitud de 65%. Y aquí está. Y después al hacer el análisis, ¿sí? Ya me dice redes sociales, me encontró Twitter, ¿sí? Etcétera. Y así podemos hacer un análisis más detallado, no solamente del texto, sino de los conceptos, que se llaman conceptos mm, conocidos, NER, Named Entity Recognition. Y así está todo. Entonces, estos, como mencioné, la tarea 6 es idéntica a la tarea 5, que es un sistema de búsqueda semántica, pero con la particularidad que en el texto que se da como solución, como donde se encontró, se hace un análisis de algunos conceptos que le indicamos en nuestra estructura de metadatos de esquema de la aplicación Gliner. Y así con esto pues tenemos, pero también igual hacemos las respuestas, pero ahora damos también no solamente las respuestas de la búsqueda semántica, sino también la respuesta
de los conceptos, ¿sí? Y aquí está todo lo que tenemos, ¿no? Y así con esto, pues ya tenemos un sistema que puedo yo configurar para que pregunte 1000 cosas, 1000 preguntas y me va a dar 1000 respuestas o 2000 si yo le dije que cada pregunta tuviera 2 respuestas o 3000 si yo le puse 3000 preguntas y le indiqué que quería 3 respuestas, pues van a ser 3000 de búsqueda semántica y 3000 de análisis de los elementos reconocidos SONAR. Y todo esto en formato JSON que después puede procesarse de manera más visual. Y esto es lo que hace la tarea número 6. Esto es todo por hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Con esto terminamos este primer ciclo para que en el segundo, que vamos a analizar otra parte del libro, que son los enegramas, bigramas, también lo vamos a hacer, pero eso ya sería parte del segundo ciclo, donde vamos a tener los mismos conceptos, pero ahora sobre el texto completo, para sacar los enegramas, bigramas, trigramas, cuatrigramas, y después hacer lo que en el libro se hace, está muy bien explicado, ciertos bigramas, eh, violencia política o trigramas, violencia política, violencia de género, o etcétera, ¿no? En fin, esto es lo que seguimos y después vamos a hacer otros elementos donde vamos a definir un criterio, unos criterios expresados en algunas columnas en Word, en Excel, para definir y clasificar las sentencias dependiendo de ciertos elementos que se pueden obtener. Y eso es parte de lo que podría ser una clasificación de los documentos.